Pero hablando de estos temas, Gonzalo, hablando de economía, del bolsillo, pues también la economía mundial está en el ojo del huracán por cuenta de unas previsiones económicas que se pensaba que iban a estar un poquito más altas, no se redujeron mucho estas perspectivas de crecimiento económico mundial, pero sí empiezan a generar alertas. Pues muchas alertas, sobre todo por el tema de la inflación, ¿no? Porque de alguna u otra manera hay que destacar lo siguiente, Jennifer. Jerome Powell, que es el señor que rige la Fed, habló el día de ayer, ¿no? Y dijo, a ver, las tasas de interés no se van a mover, el tema de la previsión de crecimiento para los Estados Unidos se reduce, pero vuelve a utilizar una frase que durante la pandemia utilizó y que, digamos, es parte del lunar que sigue el señor Powell, y es que las políticas que está utilizando, que está optando a utilizar básicamente el señor Donald Trump con respecto a los aranceles, se tendrán un efecto transitorio, digamos, a corto plazo en la economía estadounidense y no a largo plazo. Entendamos que de alguna u otra manera los aranceles y esa guerra que de alguna u otra forma empezó Donald Trump con el resto del planeta son impuestos que van a golpear al final al bolsillo del consumidor. Hoy Europa, fíjese bien, cedió ante la presión de Trump y dijo, el arancel al whisky estadounidense del 50%, vamos a tenerlo allí, no lo vamos a aplicar todavía. Esto luego de que Donald Trump dijera, si ustedes nos aplican un 50% de arancel al whisky, nosotros le aplicamos un 200% de arancel al vino y al champán proveniente del viejo continente. Así que la economía se mueve alrededor, uno, del crecimiento de los Estados Unidos, de una posible recesión económica, como lo dijo la Fed de Atlanta hace 2 semanas, y el papel que estaría jugando Europa, inyectándole 800,000 millones de dólares o euros, en este caso, a su sistema de defensa y lo que esté dispuesto a hacer China. Y lo que esté dispuesto a hacer China. Por cierto, el presidente del gobierno español dijo que no le gustaba el plan Rearme, el título, que eso no iba con ellos. Pero mira, hablando de economía y de todo lo que usted nos explica, Gonzalo, vamos a hablar con el señor Jean-Paul Faguet. Él es profesor de política económica del London School of Economics. Señor Faguet, gracias por estar con nosotros y nos tenemos que preocupar. Usted como economista, ¿está preocupado por lo que está pasando o cree también que es algo transitorio que va a pasar pronto? Hola, muy buenas tardes desde Londres. No, sí, yo más bien estoy preocupado por lo que está pasando y sobre todo por su origen en temas políticos y en la voluntad de un presidente impredecible que pareciera no entender o quizás simplemente habla como si no entendiera cómo funcionan los aranceles y los impone con ansias de poderío propio y no con ninguna lógica económica o de eficiencia. Profesor, hay algo que llama la atención. No solo es la guerra arancelaria que acaba de comenzar hace mes y medio Donald Trump contra el resto del planeta. Es también la decisión de Europa de adentrarse en una deuda, porque nadie sabe de dónde va a salir esa plata, con respecto al incremento de su gasto en defensa. Yo le pregunto, ¿qué afectaciones para la economía mundial tendrá el hecho de la inversión de 800,000 millones de euros por parte de Europa hacia el aumento del Producto Interno Bruto en defensa? Sí, bueno, esto es un estímulo, si es que se da, porque se tiene que realizar, se tiene que acabar de acordar y se tiene que realizar. Sería un estímulo importante, no inmenso, no del tamaño de los estímulos que se dieron durante el periodo del COVID en Europa y en Estados Unidos y en otros países, pero sin duda sería una ayuda porque la economía europea está más estancada relativa a la economía norteamericana en este momento, por ejemplo. Bueno, hablando de los últimos 2 o 3 años, y entonces sería un estímulo para ayudar sobre todo a que Alemania, el motor económico de Europa, comience a funcionar con más crecimiento y un poco más eficiencia. Entonces aquí estaríamos hablando, señor Faguet, de la economía de guerra, porque en muchas épocas de la historia mundial, pues esto ha sido un motor de crecimiento económico, un motor para mover la economía, la guerra. Bueno, eso es cierto. Yo no llamaría a lo que estamos mirando, lo que estamos prediciendo quizás como una economía de guerra. Es muy lejos de ser la economía de Alemania o de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que eran economías de guerra, o por tanto la de la Unión Soviética, en que se vertía una inmensa proporción de la capacidad industrial y productiva de un país hacia la fabricación de armamentos. O sea, no estamos mirando nada semejante, pero sí es un estímulo incremental, digamos, que puede ayudar a fomentar un poco más crecimiento en Europa.
Profesor Faguet, el argumento que utiliza Donald Trump para establecer los aranceles es el mismo argumento que dan algunos gobiernos, sobre todo de izquierda en América Latina, la protección de la producción nacional, siendo él un presidente de derecha, pero una derecha conservadora. A ver, este proteccionismo que busca Donald Trump para traer de vuelta a los Estados Unidos de la década del 60 y 70, ¿usted lo ve viable en un momento en donde China está cabalgando a ser la primera potencia económica del mundo? Es un tema sumamente complicado y bueno, complejo, en que no podemos declarar grandes cosas perdón, estoy pensando en inglés. No hay respuestas muy fáciles que se puede hacer a su pregunta, que es muy acertada, pero que es muy complicada. Entonces, mi primera respuesta sería, como él está planteando esta guerra arancelaria, no hay absolutamente ninguna posibilidad de que tenga éxito en fomentar crecimiento industrial o económico en Estados Unidos por la manera en que lo está haciendo, dejando abierta la cuestión de si uno podría usar aranceles para fomentar la reindustrialización de Estados Unidos. La mayoría de los economistas dirían que no. Pero sí hay un grupo de economistas que son economistas neoclásicos, serios, muy cuantitativos, que estudian las experiencias de países como Corea, Taiwán y otros, y dicen los aranceles muy cuidadosamente aplicados con estabilidad a través de años, cuando no décadas, pueden ayudar a fomentar el crecimiento de una industria de metales o de automóviles o de construcción de buques en un país como Corea, que antes no tenía ninguna de esas industrias. Pero la manera en que Trump lo está haciendo, que es absolutamente brutal, general aranceles contra una serie inmensa de productos que no tienen ninguna lógica económica, no va a llevar a nada más que inflación y una pérdida de empleos, incluso dentro de Estados Unidos, por las cadenas de producción que tenemos hoy en día, que no son las mismas de los años 60 y 70. Profesor, usted nos dice, esta estrategia que está utilizando Donald Trump de poner aranceles a diestra y siniestra, pues no va a ayudar realmente a generar una mayor producción dentro del país, que es lo que ha dicho el presidente Donald Trump. Y aquí lo pongo en un plano, correcto, pues tal vez hipotético, ¿no? Para tratar de entender por qué Donald Trump está haciendo eso. Esa es su teoría, pero todos los economistas que han pasado por acá nos dicen, mire, eso no funciona. ¿Usted qué cree que tenga en mente el presidente Donald Trump para seguir adelante con estas políticas que, contraria a lo que él dice, pues parece que están reduciendo el crecimiento, las perspectivas de crecimiento, se está gastando mucha plata en Estados Unidos, contrario a lo que se tiene que hacer con la agencia Dodge, etcétera, etcétera? Sí, bueno, mira, hablando personalmente, estaría especulando, porque yo no tengo ningún insight especial en lo que piensa este señor, pero tiene todas las muestras de no entender la economía y de querer demostrar su poder, querer demostrar que es el político, el presidente, el hombre más grande y que grita más fuerte y que hace lo que quiera. Hablando un poco de psicología pop, se me hace que fue muy frustrado en su primer periodo, sus primeros 4 años de presidente, porque no pudo hacer muchas cosas que él se propuso y anunció y no se llevaron a cabo. Y ha entrado esta vez con los 4 años fuera del poder de preparación y con mucha gente en su alrededor que lo quiere facilitar, que quiere que el trumpismo funcione. Entonces ha entrado con mucha fuerza para demostrar que él sí tiene fuerza y sí puede hacer lo que quiera y puede destruir agencias y puede despedir gente y lo que busca es ser el gorila más grande de la jungla, ¿no es cierto? Pero no entiende que a mediano plazo y peor a largo plazo las políticas y sobre todo la inestabilidad en las políticas. O sea, las políticas son malas, pero lo que es aún peor es que la cambian de un día al otro, de una semana a otra, y entonces el sector privado está perdiendo la capacidad de planificar, por ejemplo, sus inversiones que cualquier economía del mundo, sea Estados Unidos o Colombia, requiere para que una economía crezca.
Claro. Profesor Faget, usted tal vez es una de las mejores referencias a nivel económico en la actualidad del viejo continente. Y tomando en cuenta su conocimiento desde el Reino Unido, yo sí quisiera preguntarle, ¿quién tiene las de perder en esta guerra comercial, más allá de que la respuesta sea el planeta entero? Entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿quién pierde más en esta guerra arancelaria? Francamente, los dos van a perder. Mucho depende de qué hagan en el detalle y cómo se hace. Uno pensaría, entrando en esta guerra, que los europeos tienen más que perder porque Estados Unidos sigue siendo una economía más grande, no muchísimo más grande, pero todavía es una economía más grande que la Unión Europea junta. Pero los europeos están anunciando políticas y tomando medidas que son más pausadas y un poco más pensadas y no tan inestables y no tan cambiantes como las políticas de Trump. Entonces yo creo que la confianza económica del sector privado está sufriendo mucho más en Estados Unidos por eso. Y los europeos están planificando sus tarifas para no interrumpir las cadenas de valor que tienen las empresas europeas, mientras que Trump quizás no se da cuenta, o si sabe, no lo toma en cuenta en sus anuncios. O sea que posiblemente los americanos pierdan más, aunque me cuesta incluso decir eso, pero es posible por la manera en que se está portando este señor. Pues llevamos 2 meses del gobierno del presidente Donald Trump y esos son los resultados. Vamos a darle un poco más de tiempo para ver si tenía razón o no, pero por lo que nos han dicho los expertos, entre ellos usted, señor Faget, pues las cosas no van por buen camino, a menos en términos económicos y arancelarios. Gracias por estar con nosotros. Feliz día. Muchas gracias a ustedes. Lucas, y es que mire, tenemos una previsión que bajó a 3,1% sobre el crecimiento mundial. Nos comentaba también Sebastián esta semana que el oro había alcanzado un precio récord a través de la historia, y uno cree que esto no le puede afectar a uno, pero usted, por ejemplo, que está invirtiendo en Bitcoin, que esto al final está no me lo ligado. Recuerde, por favor. Me toca recordárselo, pero no es el único. Usted no es el único, Lucas, porque hay muchísima gente que yo estoy viendo que cada vez está más interesada en finanzas personales, en cómo invertir, y ahí esto obviamente está ligado al comercio internacional. Por supuesto, aquí yo he aprendido gracias a mis economistas de cabecera, doña Camila Zuloaga y don Gonzalo Lázari, que me impulsaron a ese mundo cripto, que es un mundo enredado, Jennifer, pero que además uno cree que de pronto está un poquito más desconectado de la realidad, y Camila siempre me ha dicho, no, Lucas, si la bolsa estadounidense cae, va a caer el Bitcoin. Y efectivamente, en este momento que la bolsa no pasa por su mejor momento, que empresas como Tesla no pasan por su mejor momento, pues la verdad es que mi inversión del mes de diciembre, don Gonzalo Lázari, se ha reducido bastante, pero bueno, ahí vamos, porque también mi economista de cabecera, Gonzalo, me dice, calma, tenga paciencia, que eso va a repuntar. Lo que pasa es que esto no es una inversión para meter hoy y sacar mañana, esto es con tiempo y con pausa, y bueno, ahí vamos. Ahí vamos, sí señor, esto está ligado, vamos a ver, pero por ahora el tema arancelario está generando una afectación a nivel internacional. Y es que las políticas, Gonzalo, del presidente Donald Trump no solamente tienen que ver con temas arancelarios, sino con estos recortes que emprendió la agencia liderada por el señor Elon Musk, que se llama Doge, o su abreviatura es Doge. Ayer decíamos que pues no han realmente recordado mucho, de hecho febrero tuvo un gasto histórico comparado con otros febreros de años anteriores, pero también los recortes, por ejemplo, las agencias de la USAID o agencias gubernamentales importantes. Hablábamos hace poco de BOA, de Voice of America, y otros recortes que al parecer se vienen. Usted me tiene hoy un dato bastante preocupante sobre el Departamento de Educación. Pues es que el Departamento de Educación, Jennifer, de alguna u otra manera, más que el despilfarro, según el propio presidente Donald Trump, que hace que haya un incremento en el déficit fiscal de los Estados Unidos, tiene que ver con un tema ideológico. Para el presidente Donald Trump, el Departamento de Educación de los Estados Unidos no ha cumplido su rol básicamente de educar a los niños estadounidenses, sino más bien se habla de un adoctrinamiento ideológico sobre una cultura que no es necesariamente la cercana al Partido Republicano y mucho menos a la cercana al presidente Donald Trump. Ojo, lo mencionábamos hace minutos, Jennifer, este decreto que puede firmar el presidente Donald Trump el día de hoy no sería efectivo si no pasa por el Congreso. Es importante esto. Y recordemos que en el Senado y que en el Congreso, sí, las mayorías son republicanas, pero habría que ver si esas mayorías republicanas son trumpistas.
Así que más allá de lo que le cueste al Estado norteamericano el hecho del Departamento de Educación, así como va a ser con el Pentágono, aquí lo que hay detrás de esta decisión es un tema ideológico básicamente.